iglesia antes de bautizarte, cuando y te incluiste en el cuerpo de Cristo? Ya soy cristiano. ¿Qué pensará mi mamá, mis amigos? ¿Cómo fue esa transición? Eso fue un tema un poco difícil, una experiencia un poco difícil. ¿Por qué? Porque, bueno, como yo tenía un estilo de vida no bueno, y a medida que uno va conociendo a Cristo, Él le va enseñando nueva vida, nuevas palabras, aceptar el pecado y todas esas cosas. Y como yo era como era, entonces ella me decían el aleluya. Ella me decía, ahora porque estás yendo a la iglesia, ya ahora que es santo. Entonces sentía esos señalamientos, esas críticas, esos insultos, esas palabras que me herían. Y me empecé a echar enemigo a todo, a mi familia, a los que supuestamente eran mis amigos, que para mí, yo los quiero mucho en el alma y en el corazón y siguen siendo para mí mis amigos. Y siempre los motivaré y les testificaré y les diré que busquen de Cristo. Entonces, en los primeros pasos del caminar de mi vida cristiana fue así. El aleluya, ahora que te crees el santo, ahora quieres estar corrigiendo y ahora no quieres hablar, esto y aquello. Eso fue horrible. Pero, y eso me sentía mal, yo lloraba, yo me desanimaba, pero siempre ahí está la familia en la fe, estaba mi pastor, siempre me aconsejaba, me decía que no te preocupes, Cristo está contigo. eh, y me daba esa voz de aliento en el cual yo respiraba, me venía otra vez como esa paz otra vez, y me daba la oportunidad como de meterme más con el Señor. ¿En ese tiempo vivías dónde? ¿Vivías con tu mamá? Vivía con mi mamá, con mi tía, con mi primo y con, con, con otra persona que estaba ahí con mi tía. Ya. O sea, pero fue un tiempo difícil. Toda tu Difí- familia, también se levantó tu familia. Sí, sí, se levantó la familia. Y lo importante fue, yo digo que muchas veces todo eso lo permite Dios en nuestras vidas, como para creer más en Jesucristo, o sea, como meterse más en lleno con Dios. Ya, como que, bueno, yo le creía a Dios y a medida que tú vas conociendo la verdad, el Señor me hablaba a través de su palabra y a través de los hermanos, de que eso es normal de que tenga que pasar. Y Dios permite esas cosas para que nosotros pues creamos más en Él, nos aferremos más cada día más a ver de que verdaderamente en qué Dios estamos creyendo. Y eso es lo que les animo y les insto a cada uno de ustedes que me están escuchando. De que sí, yo sé que de pronto cada uno de ustedes quieren entregarle su vida al Señor. Y yo sé que algunos de ustedes están cansados de la misma vida y del mismo propósito. Y sé que no quieren fallarle a Dios, pero Dios no ve cuántas veces tú caigas, sino cuántas veces tú te levantes. No quiere decir que el hecho de que ya sigas a Cristo, seas cristiano, sigas su enseñanza, no quiere decir que nunca más vas a pecar, no. Vamos a seguir cometiendo muchos errores, pero la idea es que nosotros esos errores lo vayamos corrigiendo con la ayuda de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermano, ¿qué importancia tiene para ti el congregarte? Porque vemos hoy día que se movió una enseñanza, una doctrina, una ideología de que no es necesario congregarte. Tú puedes predicar en tu casa, en YouTube, puedes escuchar alabanza. ¿Qué importancia tiene para ti congregarte y cuánto te ha ayudado el congregarte? Primero que todo, porque a medida que uno va conociendo la palabra, que es la voz de Dios, la Biblia, uno va aprendiendo. Y con las clases que voy teniendo en la iglesia, me van enseñando de donde la palabra de Dios dice que uno tiene que no debemos dejarnos de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Entonces muchas veces creemos que estamos bien. Así ya, porque ya yo conozco la Biblia, ya yo sé palabras, yo no necesito congregarme, en mi casa estoy bien. Y son esos pensamientos internos que uno tiene, esas luchas que le hacen pensar de esa manera. Yo no necesito ir a la iglesia, yo puedo escuchar prédica en mi casa, porque yo principalmente era uno de esos. Y yo, no, yo estoy bien, ¿qué voy a hacer yo a la iglesia? Y esto y aquello. Pero sin darme cuenta, lo único que hacía era alejarme de Dios. Ahí iba por mi propio camino, por mis propias palabras, por mi propia opinión.
y eso era lo que Dios no quería. Pero a medida que yo iba incursionando en su palabra, iba conociendo su verdad, el Señor me habló esa palabra: no dejes congregarte como muchos tienes por costumbre. Porque al congregarse, primero que todo, va a estar con tu nueva familia en Cristo. Vas a compartir los momentos. De pronto tú quieres de pronto expresarte algo que te pasó, o quieres comentarle algo a alguien, pero no se lo atreves a decir por miedo, por inseguridad, porque de pronto esa persona te va a señalar, te va a criticar o te va a juzgar. Entonces, el congregarse es muy importante porque tú llegas a esas personas que son de Cristo, son nuevas criaturas, somos nuevas criaturas. Y vamos a tener esa confianza de poder expresarle nuestro sentimiento, lo que hemos pasado, lo que hemos vivido. Y esa persona que está llena de Dios y llena del amor de Cristo te va a dar ese buenos consejos. Y va a soltar: mira, te pasó esto por esto. Esto te está pasando porque estás creyéndole cada día más a Dios y por eso vas a tener esas dificultades. Sigue viniendo acá. Esa es una parte. Y la otra parte es que cuando nosotros venimos a la iglesia, vamos a escuchar la palabra de Dios, porque eso es lo importante siempre de congregarse, de que vamos a tener un tiempo de oración, un tiempo de alabanza, adorar a Dios, y un tiempo de reflexión donde Dios nos habla a través de su palabra, y en ese momento el Señor nos habla, y a medida que el Señor va hablando a través del predicador, uno se puede identificar con eso: ay, me está pasando esto, le estoy pasando esto, Esa palabra me está me redarguyendo está en el alma. rearguyendo. Y fíjense que muchas veces pensamos, porque me pasaba a mí, a veces malinterpretamos las cosas. Al principio creemos que de pronto, ay, que al predicador le están hablando de mi vida, no, que el predicador esto, no, que me la están tirando a mí. No, 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 no. Es el Espíritu Santo de Dios quien conoce nuestros corazones, es Dios quien conoce nuestros pensamientos y nuestros corazones, y sabe la palabra que nosotros debemos escuchar y debemos aprender para que nosotros reflexionemos y de que podamos tomar esa decisión o ese correctivo de poder cambiar nuestra manera de pensar. Por eso es muy importante el congregarse. ¿Cómo te mantienes, mi hermano, para hacerle frente a las timañas, a las pasiones del mundo, a las tentaciones? ¿Cómo te mantienes firme como para que eso no penetre, no honde en tu corazón y caigas? ¿Cómo se mantiene el cristiano? Más bien, ¿cómo te mantienes tú firme? Algo que decía un hermano en Cristo que lo aprecio mucho, él decía, que me llamó mucho la atención, él decía: ¿qué es más importante, orar o leer la Biblia? Y entonces ese hermano hizo otra pregunta: ¿qué es más importante, exhalar o inhalar? O inhalar o exhalar. Ya, ya bien, ven a lo que yo me quiero referir. Tanto exhalar como inhalar, o inhalar, exhalar, es lo mismo como que orar y leer la palabra. A medida que tú lees la palabra de Dios con un corazón dispuesto, con un corazón sincero, Sí, porque hay gente que dice, no, yo leo la Biblia, pero no entiendo nada. Y esa gente se contradice un poco, no entiendo. es correcto, porque es que lo lee con el razonamiento, y eso no puede ser con el razonamiento, sino cuando nosotros aceptamos a Cristo, nos arrepentimos del pecado, entra a nosotros el Espíritu Santo de Dios, y a través de su Espíritu Santo, cuando nosotros nacemos de nuevo, que el Señor lo sabe, Él es el que nos va a revelar su palabra, porque la palabra de Dios no es de interpretación humana, sino de revelación a través de su Espíritu Santo. Hay gente que por lo menos sabe los versículos. No, ese versículo, me sé más versículos, pero tú le ves la vida, cómo la lleva y pues dista mucho de lo que predica. Como predica y no aplica. Eso. Así es. Bueno, sí es verdad, y la palabra nos enseña, el Señor Jesucristo a través de su enseñanza nos decían que por nuestros frutos nos conocerán. Yo puedo predicar mucha palabra, y vestirme como cristiano y llevar la Biblia y decirte que Cristo te ama, Dios te bendiga. Pero si tú me ves que yo sigo andando mi vida diciendo malas palabras, o un estilo de vida que como el de antes, o sea, prácticamente no los estoy engañando a ustedes, me estoy engañando a mí mismo. Entonces, de eso se trata, de que no es que uno sepa mucha palabra, sino que lo que uno vaya aprendiendo en el transcurso de caminar con el Señor Jesús, uno lo vaya aplicando en nuestra vida. Es Así es. aplicarlo. Amén. Entonces decía mi hermano que la lectura de la palabra y que otra te mantienes así firme. Y la oración. La oración no es una religión, porque muchas veces pensamos que el cristianismo es una religión. Y el cristianismo no es una religión, es una relación personal con Dios.
Es una relación personal con Dios cuando tú hablas con el Señor, que sabes, que tú sabes dentro de ti que el Señor conoce tu corazón. Porque el único quien nos conoce a nosotros somos nosotros mismos y Dios. Y no, nosotros no le podemos esconderle nada a nadie. Le podemos esconder al amigo, al hermano, a la novia, al esposo, a la esposa, al pastor. Le puedes esconder todo lo que tú quieras. Pero a Dios no le puedes esconder nada porque Él conoce tu corazón. Entonces hablar con Dios es como que ser sincero con Él de hablar de todo lo que estás pasando, por lo que estás sufriendo, por las dudas, por las inseguridades, por las debilidades. Decirle eso a Dios, que tú quieres cambiar, que Señor, ayúdame, ya no puedo más, hay mucha hipocresía, hay mucho mal hablado, me están señalando mucho, me siento triste por esto, mis aspiraciones son estas, no quiero fallarte, a veces quiero seguir, te fallo, no te quiero seguir más. O sea, es tener esa relación como si, así como nosotros estamos hablando de tú a tú, hermano. Eso es un orar. Y a través, cuando uno lee la palabra, es como la misma voz de Dios que nos habla y nos exhorta a decir, tienes que cambiar esto, tienes que cambiar aquello. Un ejemplo, tienes que dejar la pereza, tienes que dejar de mentir, tienes que dejar el orgullo, tienes que dejar la prepotencia. Y son cosas que a veces uno, el Señor le habla a través de la palabra y duelen y penetran. Pero espera y le ponemos pero a las cosas. Pero cuando nosotros tenemos ese corazón humilde que verdaderamente queremos cambiar, ahí es donde más entramos en oración. Señor, no puedo, Señor, no quiero seguir con pereza, Señor, quiero seguir odiando, quiero seguirme ofendiéndome, no, ya quiero dejar eso. Y ahí uno ora, a través de uno lee la palabra, el Señor le va revelando todo lo que hay en nuestro corazón, lleno de pecado. Y entonces en el momento de la oración, uno le dice, Señor, tengo esto, tengo aquello, no me cae bien esta persona. Y ahí uno va poniéndose a paz con Dios. Y a medida que uno va orando, hablando con Dios, teniendo esa relación personal con Él nos escucha y el que conoce nuestro corazón nos ayuda a cambiar, nos llena de su amor, nos llena de su paz. Y cuando nosotros ya nos desbaratamos delante de la presencia de Dios y le decimos todo lo que verdaderamente hay en nuestro corazón y creyendo y teniendo esa fe, esa confianza en Dios de que Dios nos escuchó, nosotros nos sentimos como que descansado. Eso es orar y leer la palabra, una vida, comunión. Eso es lo que me mantiene firme, es lo que me mantiene fuerte para seguir en el diario vivir con mi Señor. Y cada día voy viendo su gloria, voy viendo su poder, voy sintiendo su presencia y eso me hace enamorarme más del Señor, de resplandecerle más y poder transmitírselo cada día más a ustedes. ¿Qué, hermano, puedes decir tú? Porque también escuchamos de que hay ciertas iglesias que permiten que la gente haga lo que quiera, como que tenerla bien. ¿Qué me puedes decir tú de ese evangelio de la prosperidad? La prosperidad. Lo que pasa es que muchas veces las personas de pronto, me voy a incluirme yo porque en ese tiempo, cuando empezaba, a veces vamos a la iglesia porque queremos escuchar lo que queremos y no lo que debemos. Ya. Entonces, muchas veces confundimos. No, yo voy allá a la iglesia porque el Señor me va a bendecir, voy a escuchar la profecía, viene el apóstol de otro lugar, que la predica Profeta. el profeta, que tú vas a ser bendecido, que mira que te vas a conseguir un buen trabajo, que esto y aquello. O sea, buscan como que alimentar esa emoción. Buscan, ay, para mantenerlo, ay, sí, 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 amén, 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 amén. Y eso es lo que muchas veces nosotros como seres humanos queremos escuchar. Y por eso es que muchas veces hay iglesias que están llenas, por eso. Porque quieren escuchar, ay, Dios te va a bendecir, Cristo te ama. Y Cristo sí nos ama, y Dios sí te va a bendecir, pero para que Dios nos bendiga, tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado y cambiar y pedirle perdón a Dios. Ya. Hay gente que dice, hermano, que el cristiano puede tomar una cervecita, eso no tiene nada. ¿Qué opinión tienes tú sobre eso? Bueno, la palabra me enseña a mí de que Dios nos dio el libre albedrío de aceptar su gobierno o no. De pronto, pues, si tú me dices a mí que no tiene nada de malo tomarme una cerveza, eso es lo que tú piensas. Pero el Señor me enseña a mí de que nosotros somos templo del Espíritu Santo, que nosotros debemos santificarnos, que santificarnos, limpiarnos de todo lo que agrada, intoxica el cuerpo. Entonces, una cerveza, te intoxica el cuerpo, te daña los riñones, el hígado, aparte se ve bien, pero en el fondo te está haciendo daño. Y entonces, como es un deseo que tú tienes, un vicio que nosotros tenemos,
Entonces ese vicio, ay, eso me siento bien, yo me lo tomo y eso no tiene nada de malo, porque eso es lo que nosotros pensamos. Pero cuando nos vamos a las escrituras, Dios nos dice, eso no está bien porque estás contaminando tu cuerpo y lo estás embriagando, o sea, lo estás, en pocas palabras, lo estás matando. Entonces, a medida que uno tiene ese concepto claro, está mal. Y ya depende de mí o de la persona decir de que está bien. Pero en sí, hasta esa persona que dice así, él mismo en el fondo sabe que está mal. La música, mi hermano. Hablemos de la música. ¿Qué tanto influye la música en la vida de una persona? Tú me imagino que en tu tiempo, tú andaste escuchabas música. ¿Qué clase de música? No lo sé. ¿Puede un cristiano escuchar música secular, música mundana? Como se los decía anteriormente, o sea, no es que no pueda o no deba, porque, como lo digo, Dios no nos impide nada. Ya tú, uno puede escuchar su música. O sea, de pronto, o sea, nosotros estamos empezando, ya, eso es normal, yo puedo escuchar mi música, pero si eso, hay veces que me han dicho, pero esa música la creó Dios. No, o sea, dicen que esa música la creó Dios, sí, la creó Dios. Una música que dice vulgaridades, que dice malas palabras. Eso le agrada a Dios verdaderamente. Si no, o sea, son músicas que hemos venido escuchando de tiempos atrás y que nos parecen supuestamente bien. Y, 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 y nos alimenta nuestros pensamientos. Esos son alimentos negativos, alimentos, esas letras, si ustedes escuchan esas letras, Dios mío, eso ya ustedes lo saben y me deben de entender todas esas letras. Entonces muchas veces creen que nos gustan la música de pronto por el ritmo. Ay, el ritmo, pero si nosotros escuchamos esa letra y lo negativo y todo lo que no le agrada a Dios y todas esas cosas que no le agradan y esas palabras que no le agrada a Dios, a uno se va dando cuenta de que, epa, esta no es la música de Dios. Sino que muchas veces nos dejamos llevar por el ritmo. Pero si nosotros escuchamos la letra y la cantamos y la meditamos y, epa, esto no le agrada a Dios, porque en ese momento que uno va aprendiendo a conocer a Dios, ahí uno va distinguiendo verdaderamente, pero esta música no, para mí, mi parecer está bien, porque ritmito y yo la bailo, pero su letra no, eso no le agrada a Dios. O sea, es ver si esas cosas le agradan o no le agradan a Dios. Ya depende de cada uno de nosotros. Como se lo decía a usted anteriormente. Dios nos dio libre albedrío para aceptar su gobierno, ¿no? Si a ti te gusta la música esa, llegará un momento en que, bueno, si te gusta, Dios no se va a meter en tu vida. Pero a medida que verdaderamente tú conozcas de Cristo, conozcas de Dios, y si estés metido en comunión con Dios, el Señor mismo te va a ayudar y te va a dar esa sabiduría, la sabiduría que viene del cielo, y te va a decir, esta no es la música que agrada a Dios. Pero mientras, si a ti te sigue gustando esa música es porque todavía está, que no lo quieres soltar, ¿ya? Sino que quieres estar todavía siguiendo, escuchando esa música. Ay, eso no tiene nada de malo, a mí me parece bien. Sí, a ti te parece bien, pero no es lo que a mí me parezca, es lo que Dios dice. ¿Ya? Que, en resumidas cuentas, ¿puede un cristiano o no puede escuchar música cristiana? Sí, o sea, depende, como le digo, depende de sus condiciones. Si él quiere, puede hacerlo, porque está en todos sus derechos, es libre albedrío. Si él la quiere escuchar, la puede escuchar, y si no, no la puede escuchar. Entonces, digamos que si, cambiamos la pregunta, preguntemos que si debe o no debe. La verdad no debería, porque, como se lo decía anteriormente, cuando nosotros recibimos a Cristo, no somos nuevas criaturas. Pero ya eso no quiere decir que vamos a dejar eso de dejarlo escuchar de una vez. Sí se puede, pero no se debe. No se debe. Hermano, ¿qué testimonio tenés así que tú recuerdes cuando, wow, Señor, tú me protegiste aquí o un episodio, en un momento determinado de tu vida que escuchaste la voz de Dios, Señor, me hablaste? Bueno, en una parte que yo recuerdo y muchas veces lloro, fue cuando yo estaba chiquito, vivía en Ternera. Me acuerdo yo que yo vivía, estábamos en la cocina, estaban cocinando y yo estaba montada en el comedor de la casa. Y en ese momento me caí con el cuchillo. Yo me caí y caí arriba del cuchillo. Pero para la gloria del Señor el cuchillo cayó acostado. Que en el cuchillo hubiese caído de punta y yo no estuviera aquí. Y prácticamente ahí es donde me acuerdo yo de esas palabras que me decía mi pastor en el momento cuando yo empecé a escuchar la voz de Cristo, que si en ese momento yo hubiese muerto ahí, estado condenado ahora en el infierno. Y me impactó mucho de todo lo que el Señor, no solamente en ese tiempo, sino en todos los peligros de accidente, de pandilla. Me comentaste que te estabas ahogando. También una vez también que me fui a las playitas solo porque con un amigo que no sabía nadar también,
porque a veces uno se le mete en imaginación en la cabeza, no, esa playita me la paso hoy. Y, ay, y tenía eso que me voy a pasar la islita y Tú voy a... eres buen nadador. Sí, claro. Sí, uno es un buen nadador, pero uno tiene que respetar la marea, el agua. Si te fuiste para allá. Me voy para allá bien bacano. Pero muchas veces me acuerdo yo que a veces uno se pone a ver películas de pronto de terror y todas esas cosas, y se pone a imaginar en la mente, donde se encuentran con personas así, asesinas y todas esas personas malas, y hace daño y todas esas cosas. Y ya me la estaba pasando bien todo. Pero en el momento que ya estaba llegando, en ese momento me presentó eso en la mente, y llegó, me volví y empecé a nadar contra la marea. Y yo, y como estaba solo, yo tira brazo y ahí mismo. Hasta que, bueno, yo empecé a tirar brazos y llegué a la mitad de la islita y la mitad donde estaba. Y quedé en la mitad del agua. Y híjole, ya estaba cansado. Miraba para aquí agua, miraba para allá agua. Pero es bueno, o sea, lo único que uno tiene que hacer es no perder la calma. Cuando yo hubiese perdido la calma en ese momento, no estuviera aquí echándole el cuento. Entonces me puse de espalda, me fui atrás un y yo estaba entonces mirando al compañero que no sabía nada, como porque ayúdame que estoy cansado yo dentro de mí, pero y si no le digo nada y me escucha, y entonces me desespero y también voy a trabajar. Entonces, y muchas veces nosotros, es como un ejemplo, a veces también nadamos contra la corriente. En ese momento, bueno, una enseñanza muy bonita, porque a veces nosotros estamos nadando contra lo que Dios nos quiere decir, no es lo que Dios nos quiere decir, sino lo que a mí me parece, entonces nadamos en contra. Y ahí es cuando muchas veces nos va en el error o cometemos mucho error. Pero sí, yo le doy la gloria a Dios que tú, Dios mío, ya yo decía el momento y el miércoles, Señor, parece que hasta aquí voy a llegar yo, porque ya, y en ese momento que yo le decía a Dios, hablaba a mí mismo en ese momento así, yo como que el Señor me da la esperanza, bueno, su voz audible dentro de mí, ponte de espalda, flota, acércate al barco, nada de espalda. Y era que como que su voz me hablaba dentro de mí y me decía de cómo podía yo nadar. Y fue que pude no perder la calma, me tranquilicé y fue que empecé a nadar, hasta que llegué a la orilla y para la gloria de Dios aquí estoy. Bueno, ¿qué mensaje le puedes dar tú a esa persona que está en busca de un propósito, de que no se halla, de que nada le llena, de que ha probado quizás todo en la vida de cierta manera, pero no encuentra, no se halla? ¿Qué le diría? Le diría que yo también estuve allí. Yo creo que tú también estuviste ahí. Y, y en ese momento como que ese llamado de Dios, la palabra que le puedo decir o la exhortación que le puedo hacer es que busque de Cristo. Que busque del Señor verdaderamente. Sé que el caminar con Cristo no va a ser fácil, pero hay algo importante. No, a veces la vida de éxito no es fácil. Todo en la vida se necesita sacrificio. Y si nosotros no nos sacrificamos en la vida, pues no vamos a alcanzar lo que Dios quiere que alcancemos. A veces, muchas veces nosotros alcanzamos, o mejor dicho, queremos un buen trabajo, pero tenemos que estudiar para alcanzar ¿para qué? Para tener conocimiento, tener habilidades y poder estar en un puesto con la ayuda de Dios. Si yo quiero un cuerpo, yo quiero tener un cuerpo fuerte, yo tengo que sacrificarme en hacer ejercicio. Si yo quiero tener una vida saludable, yo tengo que cuidar mi estilo de lo que yo como. Entonces, si yo veo que mi vida está hundida, está destruida, está que ya quiero cambiar, que no encuentra nada, pues sí hay una solución. Y esa solución se llama Jesucristo. Y el caminar con Cristo no es fácil. Pero cuando nosotros tomamos esa decisión, yo tomé esa decisión, no fue fácil, fue difícil. Pero a medida que uno le va creyéndole a Dios, verdaderamente le entrega su vida y nada contra la corriente y se sacrifica y se esfuerza, aunque parezca difícil, dice después uno, valió la pena, porque doy testimonio de eso, de que sí vale la pena caminar con Cristo, sí vale la pena alejarse del pecado, y no todo está perdido. Cristo es la esperanza. Y yo los animo a que si se sienten así con ese vacío y que quieren buscar llenar ese vacío con droga o con alcohol o con el sexo o con cualquier cosa externa, mejor que busquen a Cristo, que Cristo llena ese vacío interior
dentro de nosotros. Y aquella persona que no ha conocido al Señor, que es reacio a las cosas de Dios, no, va a la iglesia, no, no, nosotros evangélicos, no, no. Bueno, lo único que podría yo seguir orando por esa persona, que sea Dios tocándole su corazón. Y pues, si él no cree en Dios, no es de obligación, porque nadie puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere. Pero el Señor se encarga de él, oraré por esa persona y que el Señor de una u otra manera, pues, le ayude a abrir los ojos. Hay una palabra que me habla, que es como para nosotros, para el cristiano, donde dice en Salmos 32:8, donde dice, y te haré entender, y que, no miento, sobre ti fijaré mis ojos, nos dice a sus hijos, y te mostraré el camino en el cual debes andar. Entonces, el Señor siempre nos va a mostrar el camino en el cual nosotros queremos andar. Y así como me lo muestra a mí, se lo puede mostrar a cualquier persona. Mira, pero si ya tú quieres, no, yo no creo en evangélico, no, que yo no quiero saber nada, ya eso es el problema de él con el Señor. Y de pronto si le sigue yendo mal en la vida y sigue teniendo fracasos, hasta que pise fondo, hasta que llegue el momento que Dios hace como Él quiere y dirá, bueno, sí, Señor, porque es el Señor quien redarguye, es el Señor que permite que pasemos por dificultades. Nosotros como creyentes y a las personas que tienen ese corazón duro, que quieren seguir en esa vida, en ese rumbo. Ya, para Dios no hay nada imposible, aunque muchas veces para mí puede ser imposible, porque yo quiero que esa persona cambie, que yo quiero que esa persona esté en los caminos de Dios y que Dios quiere también transformar su vida, pero si esa persona no quiere, lo único que puedo hacer yo, que Él me enseña, es seguir orando por él y que en el tiempo del Señor, pues lo ayude y que lo libre de todo peligro y lo que siempre el Señor quiere, librarnos de la muerte y de la condenación eterna. Tú me contaste una historia sobre el perdón, esa historia me marcó mucho, yo la cuento mucho cada vez que tengo la posibilidad si toca ese tema, lo tomo como ejemplo, porque de cierta manera bendice también mi vida. Ajá. La vez que tuviste el episodio donde estabas predicando y pasó un muchacho y te pateó un bafle. Ay. ¿Qué pasó ahí? Ay, Dios mío. Eso es cuando estabas iniciando todavía, cuando estabas iniciando en el evangelio. ¿Qué pasó? Eso es un caso espiritual. Guerra. Eso es una guerra El espiritual. mío se te levantó. Sí. Y para uno, pues, para entender eso mejor, primero tiene que buscar a Cristo para que conozca la verdad, porque ese momento yo estaba predicando mi palabra y hay personas, pues, que ¿Predicando en qué? ¿Cómo estás predicando? con unos hermanos la palabra de Dios en la calle, con mi parlantico. De pronto, no sé, de pronto por el ruido, no sé qué pasó. Ya, o sea, en ese momento yo no entendía porque estaba empezando. O de pronto porque el ruido y de pronto esa persona estaba descansando y entonces eso le fastidiaba. Entonces, en ese momento salieron y ellos decían, no, que bajen la voz. Y entonces, pero ¿por qué la vamos a bajar si estamos predicando la palabra? No, bajen eso si no pateamos esa cuestión. Entonces, la wea que ellos como estaban influenciados. Que era un grupo. No, eran dos personas. Estaban influenciados, estaban drogados, estaban con pensamientos que son del enemigo, que no son de Dios. Y como nosotros estábamos predicando la palabra, como que la palabra les hizo como que rema. Y entonces se enojaron y cogieron y nos patearon el bafle por allá. Uy, eso fue algo tan horrendo. ¿Qué pasó, hermano? Después de eso que patearon el bafle. École, las personas que estaban ahí alrededor, como tenían hambre de Dios y esas cosas, y vieron que era una injusticia, entonces o sea, cogieron a esos pobres muchachos, uy, no. Y lo cogieron no en el modo de Cristo, sino en el modo de nosotros. Sí, en el pensamiento de nosotros como seres humanos cuando no tenemos a Cristo. No, así, y lo cogieron y pobrecito que. Y yo en ese momento también me llené de impotencia y también cometí ese grave error. Procedí también, ay Dios mío. Un error tremendo que yo después me sentí tan mal, me sentí tan lleno de culpa. Que somos humanos y fallamos. Y me imagino que en ese momento procediste, pero como que vino un arrepentimiento. ¿Qué pasó después? Bueno, sí, me sentí mal, me sentía dentro de mí mal. Y empecé a orarle a Dios. Y Dios a través de su palabra me hablaba. Y me dio una palabra muy hermosa.
Y pues tuvimos otra vez la oportunidad de predicar la palabra y, y me pude expresar a las demás personas primero que todo que me perdonaran, porque esa no era la actitud que yo debía de tomar, ni cada uno de nosotros. Porque hay una palabra donde dice de que muchas veces nosotros queremos hacer el bien, pero en nuestro interior, en nuestra naturaleza de pecado, terminamos haciendo lo malo. Entonces, en ese momento me creía disque fuerte, pero me terminé llevando de lo malo. Y cometí ese error y de los errores se van a aprender. Ellos me daban el lado a mí, no, lo que hiciste estuvo bueno esto, pero cuando ya uno conoce la verdad de Cristo, y el Señor me decía, no, no está bueno. Y entonces hubo una oportunidad como, o sea, todo fue como para bien, porque fue una oportunidad de poder de predicarle lo que Cristo verdaderamente quiere. O sea, sí, de pronto sí estuvo bueno de que sí, que exactamente, coger la justicia a nuestra propia cuenta. Bien. Pero el Señor nos dice que nosotros tenemos que perdonar, que yo no debemos actuar de esa manera. O sea, fue una oportunidad de predicar la verdad de Cristo. Y esas personas, pues, me entendieron y me perdonaron. O sea, voy al respaldo de Dios, donde ella no te preocupes, es normal. Yo sé que lo hiciste por rabia. Y pensé que iba a tener señalamiento y rechazo, que es lo que siempre hace el enemigo, señalar, juzgar y criticar. Pensé que iba a hacer eso, pero tuve el respaldo de Dios y Dios me ayudó y las personas no me señalaron, no me criticaron, al contrario, me soltaron más para que yo siguiera predicando su palabra. Y eso para mí fue una gran enseñanza y importante. Y después cuando me acuerdo yo que que predicaba y predicábamos su palabra, predicábamos su verdad. Eso era lindo, la brisa, la paz, el gozo, la gente como por así decir, se sentía libre, porque de muchos pensamientos, de muchas dudas, de muchas inseguridades, escuchar la palabra del Señor nos hace libres. Amén. Soy cristiano aburrido. Soy cristiano aburrido, ya este nombre, tú cristiano estás aburrido. O sea, en el principio, cuando nosotros estamos empezando, parece aburrido, pero no lo es. Parece, pero, o sea, como te repito, y conocerás la verdad, y conocerás a Cristo, y Cristo te hará libre de todos esos pensamientos, de que tú crees que te van a prohibir cosas, y que de pronto es aburrido, o no puedes hacer tal cosa, o quién sabe. Porque me acuerdo yo una vez, también, eso es un testimonio también, me acuerdo yo que yo estaba en el 20 en mi cuarto solo, porque yo soy una de las personas que me gusta estar sola, ya. Y entonces me quedé así, raro, porque en mi casa no había ni Biblia. Y ese día yo no sé, vi una Biblia ahí una Biblia de Testigos de Jehová. Y me dio como curiosidad leerla. Y yo la voy a leer. Y cuando la estoy leyendo, me sale un versículo y que no puedes tomar, no puedes hacer fiesta, no puedes bailar, no puedes mentir, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. O sea, eso me empezó a hablar y en mi inocencia yo no sabía, yo decía, pero entonces eso es lo que yo veo, porque si yo no dejo hacer eso, entonces ¿qué voy a hacer si eso es lo que yo estoy viendo? En ese momento no entendía, pero Dios, quien conoce todo, Él sabía lo que estaba diciendo a través de esa palabra. Y hoy en día puedo meditar, reflexionar y aprender de que, ya me di cuenta de lo que me estabas diciendo, Señor, de que no es bueno fiestear, no es bueno tomar, no es bueno hacer esto porque no te agrada a ti. Ya en el momento yo decía, pero ¿cómo voy a hacerlo si eso es lo que yo paso viendo? Pero ya hoy en día que he conocido de Cristo, mi caminar con Él y mi comunión con Él, la sabiduría que nos da, me ha dado, hasta estos momentos me recordó una vez más de que por un propósito siempre lo hace, o sea que es porque eso no le agrada a Él. Tu familia, ¿qué le dice ahora? Bueno, bendito Dios, o sea, eso es otra experiencia muy linda, porque la palabra del Señor nos dice que cuando nosotros creemos en el Señor Jesucristo seremos salvos yo y mi casa. Al principio, como los decía, fue duro, me criticaban, me señalaban, me juzgaban. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué entiendes que Dios te ama? ¿Cuál es el propósito tuyo? Bueno, el propósito mío, según la palabra del Señor, es que yo sea, que todo en la vida me vaya bien, como me vaya bien, que siempre
tenga sueños, que alcance mis sueños, mis deseos, porque sí, Dios quiere eso. Pero lo más importante es que mi mirada esté puesta en Dios, aceptar su voluntad, porque muchas veces no aceptamos la voluntad de Dios. Y también lo importante es la salvación, es la vida eterna que Dios nos quiere dar después de esta vida. ¿Para qué el Señor te ha llamado? Primero que todo para confiar en Él, para que me llene de su presencia, de su sabiduría y poder reflejarlo a los demás, o sea, para predicar su palabra. Ya, como lo decía anteriormente, tenemos, o sea, es llenarme de ese amor de Dios, de esa sabiduría de Dios, de esa paz de Dios, de esa benignidad de Dios, de ese dominio propio, para poder reflejarlo al mundo. ¿Para que qué? Para que así como Dios me dio la salvación y fui justificado por Él, así las demás personas, yo pueda predicarle a las demás personas y esas personas puedan ser rescatadas para Cristo. Por último, un mensaje a la gente que te va a ver, ¿qué le diría a todo el que te está viendo? Que ánimo, que no nos dejemos llevar por nuestros malos deseos, que confiemos en Dios. Dios quiere lo mejor para nosotros, si verdaderamente le creemos. Como se los decía anteriormente, Dios nos dio el libre albedrío de aceptar su gobierno o no. Nosotros somos los que decidimos si seguimos en la misma vida o si queremos cambiar de vida. Ya. Entonces el mensaje que yo les doy es que ya no nos dejemos llevar por las cosas de este mundo, las tradiciones, las costumbres de este mundo, que todo esto es pasajero. Llegará un momento en que, pues, un ejemplo, puedes alcanzar mejor trabajo, puedes tener todos los millones del mundo, puedes tener todo lo que tú quieras en esta vida, pero de nada de eso te va a hacer bien en el momento en que nosotros nos muramos, nos lleguemos a la muerte. Entonces lo importante es buscar al Señor, entregarle su vida y que Dios, y conforme a su voluntad es, porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Mira las tres cosas fundamentales que hay en la voluntad del Señor. Y muchas veces nosotros no queremos aceptar la voluntad de Dios, sino la nuestra. Y si nosotros nos dejamos llevar por nuestra propia voluntad, podemos alcanzar todas las cosas. Pero si no se nos dan, es cuando hasta nos enojamos con nosotros mismos y terminamos hasta enojándonos contra Dios. Y no, yo no quiero seguir ese camino, y aquello. Porque o sea, estamos en nuestra propia opinión, en nuestro propio pensamiento, en lo que a mí me parece, y entonces eso nos aleja de Dios, nos hace altivos y tomamos la decisión equivocada. Y mi mensaje es que reflexionemos, tomemos el cambio, las cosas para bien. Sé que es la mejor decisión que puedes tomar, de buscar del Señor, es lo mejor, es la mejor decisión. Es la verdadera vida, no se puede comparar con nada en el mundo. No se puede, ese es el único vacío que va a llenar en tu vida, verdaderamente, porque lo demás es temporal. Tomarte tu 10 fría, tú puedes tomarte tu botella de ron, pero se acaba y otra vez entra a la realidad que necesitas eso para sentirte lleno. O tantas cosas pecaminosas que Dios le llama pecado, que vas a necesitar para sentirte bien, o sea, y tienes que tenerlo cada momento para poderte sentir bien. Entonces el mensaje, yo primero prefiero que busques a Dios, que te llenes de Dios, que Dios llene ese vacío, y que ese llenamiento de Dios nunca se va a acabar. Al contrario, uno es el que lo deja acabar. Entonces, nosotros buscamos de Dios, ustedes buscan de Dios y se llenan de Él. Fíjense que ese llenamiento va a ser muy bueno. Entonces, no, que ya no va a hacer falta eso, el alcohol, la droga, el sexo, ya no va a hacer falta eso, sino Dios. Porque ese es el consejo y las palabras que yo le transmito a ustedes.